Hola, estaremos exponiendo el taller número 3 de la unidad número 1 de Psicología Jurídica, Fundamentos de Derecho para el Psicólogo. Para Carneluti, el autor define el derecho como un conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres. Además dice que sin importar las distintas aproximaciones conceptuales, la relación que se hace entre derecho y ley o norma es la que popularmente más se acepta. Por otro lado, según Hernández, las leyes jurídicas son presupuestos abstractos e impersonales que prescriben acciones o prohibiciones de obligatorio cumplimiento. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir, castigar. La ley tiene las siguientes características. No tiene efectos retroactivos excepto en dos casos. En el ámbito penal tiene efectos retroactivos bajo el principio de favorabilidad en el caso de que la ley determine su aplicación a partir de una fecha pasada. La ley es de obligatorio cumplimiento aunque no sea conocida por los ciudadanos, dándose por hecho que su publicación cumple la función de notificación a la ciudadanía, por lo cual el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Además, las leyes son hechas por el Poder Legislativo, es decir, por el Congreso. Según Hernández, las fuentes del derecho se dividen en cuatro. Las fuentes formales, como lo son la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Las fuentes materiales, que son los elementos contenidos en las normas jurídicas, las que determinan los factores constitutivos de la ley. Ejemplo, determinar licitud o ilicitud de un acto. Los principios generales del derecho, que son las reglas universales de carácter lógico que fundamentan el orden jurídico, ejemplo, la buena fe, el orden público, las buenas causas, entre otros. Y las fuentes históricas, que son todas las referencias que llegan del pasado histórico de los pueblos, como lo son los 10 mandamientos. Por otro lado, Solano determina que hablar de fuentes del derecho entendido como ley, doctrina, jurisprudencia y costumbre es equívoco y él las clasifica de otra manera, así. Como fuentes formales, él determina los procesos de creación de la norma jurídica. Estos son el proceso legislativo y el proceso jurisdiccional. Como fuentes materiales se refiere a los hechos económicos, políticos, naturales, económicos y culturales que motivan la creación de la norma jurídica y que determina su contenido. Los principios generales del derecho expresa que son las fuentes generales porque no son procesos de creación de norma, no son hechos que determinan la creación de la norma, no son autoridades con potestad normativa y no representan signos mediante los cuales se expresa el derecho. Acepta, eso sí, que los principios generales del derecho son fuentes de validez de la norma. Por fuentes de producción del derecho, este se refiere a la autoridad creadora del derecho, como lo es el Congreso de la República, a los jueces y la comunidad. Y como fuentes de manifestación del derecho, dice que son los signos lingüísticos o no lingüísticos a través de los cuales el derecho se expresa o se hace visible. Y estos serían la ley, la providencia judicial, la conducta. Los principios generales del derecho, según Hernández, son enunciados universales que soportan el derecho positivo. Son pilares sobre los que se fundamenta el derecho escrito moderno. El profesor Jiménez, por otro lado, tratadista español, recoge tres principios fundamentales del derecho: el vivir honestamente, el no hacer mal a otro, el dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, además de esos, de entre los más conocidos como principios generales del derecho se encuentran los siguientes: el principio de la buena fe, el principio de orden público, el principio de las buenas costumbres, el principio de enriquecimiento sin causa, el principio de uso del derecho, el principio de la improcedencia del aprovechamiento del dolo propio, el error común que crea derecho. Según Hernández, existe el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho subjetivo es la facultad que le asocia a cada persona para actuar lícitamente, siendo este actuar respaldado por la norma jurídica. El derecho subjetivo es el derecho de personas y se divide en extrapatrimoniales y patrimoniales, y estos pueden ser relativos o absolutos. El derecho objetivo, por otra parte, es el conjunto de normas jurídicas escritos en código, leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones
así como los distintos entroques jurídicos que en su conjunto forman el sistema legal y de ordenamiento de un país y sirven para proteger los derechos subjetivos. Bueno, dentro de las ramas del derecho encontramos la rama constitucional, la rama del derecho civil, la rama laboral, la rama del derecho penal, la rama administrativa. Eso es todo, muchas gracias.